Amén. Que esta noche nosotros vamos a seguir con nuestro tema, serie en Primero a los Corintios. Entonces comenzamos con Primero a los Corintios, capítulo 5, versículo 12. Eso es página 1002. 1002 en la Biblia en la silla. Primero a los Corintios capítulo 5, versículo 12 es donde vamos a comenzar esta noche. Amén. Comenzamos con versículo 12, capítulo 5. Dice la palabra aquí, todas las cosas, no, perdón. Sí. Yo estaba leyendo de capítulo 6. Ahora sí. Versículo 12 de capítulo 5. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, la Biblia nos dice constantemente que no critiquemos a las personas con chismes o juicios apresurados, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, como iglesia, dice que debemos juzgar y tratar el pecado que puede dañar a otros. El pasaje que rodea este versículo contiene instrucciones para tratar el pecado manifiesto. Y cuando digo pecado manifiesto, estoy refiriéndome a que es un pecado que muchos ya conocen. No es algo que se haya ocultado o mantenido en secreto, sino que se ha corrido la voz y muchos han oído hablar del pecado de esta persona. Pero este versículo habla del pecado de una o varias personas de la iglesia que dicen ser cristianas y sin embargo pecan sin arrepentirse. Están pecando sin arrepentirse. La Biblia dice, la iglesia debe confrontar y juzgar a esa persona con amor. Y cuando Pablo habla de juzgar a los que están dentro, se refiere aquí a los que pertenecen a la iglesia. Ya hemos repasado los versículos de Mateo 18, pero en Mateo 18 Jesús nos da 3 pasos que debemos seguir cuando tratamos con el pecado en la iglesia. Primero es la persona que va a la otra persona para hablar con ellos mismos, ellos dos, ¿verdad? Si tu hermano te ofende, vaya a tu hermano para hablar con ellos en persona, entre tú y él. ¿Qué pasa? Si tu hermano no quiere escucharte, dice la palabra que lleva contigo 2 o 3 testigos para que ellos hablen con él también, para decirle a él que eso es lo que pasó, me ofendiste, y para hablar con él. Pero si él no quiere escuchar a ellos, dice la palabra que esa debe traer ante la iglesia, para que la iglesia habla con la persona que está ofendiendo a la otra persona para corregirle a él. Y si esa persona no escucha a esa palabra, dice Jesús que ellos no deben tener comunión en la iglesia hasta que se corrigen, se arrepienten. Y eso es lo que Pablo está tratando con ahora mismo. Entonces, vamos a seguir leyendo de primero los Corintios, versículo 12. Capítulo 5, versículo 13, perdón. Que dice,
porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Y Pablo dice aquí que hay que quitar a esa persona perversa que está entre la iglesia. Para recordarnos, la persona de la que Pablo habla aquí es un hombre que tiene la esposa de su padre. Que tiene la esposa de su padre y está cometiendo fornicación con ella. El hombre dice ser cristiano y Pablo dice que la iglesia está ignorando el pecado de esa persona, no haciendo nada al respecto, y Pablo afirma que debe ser tratado. Hay que decir algo a esa persona. Y Pablo dice que como iglesia es nuestra responsabilidad juzgar a los que están dentro de la congregación. Es decir, reprenderlos por su pecado para que se arrepientan, se reconcilien con Dios y dejan de avergonzar el nombre de Cristo. Porque cuando una persona tiene el pecado manifiesto, abierto así, eso da vergüenza al nombre de Cristo, porque dice la palabra que debemos vivir santa, porque Dios es santo. Debemos vivir santo, porque Dios es santo. Cada vez que una persona que dice ser cristiana peca abiertamente sin arrepentirse, trae vergüenza sobre el nombre de Cristo y hace que Dios y la iglesia se vean mal, ¿verdad? Que la iglesia o Dios se vea mal. Pero si nosotros prestamos atención a esos momentos en los que una persona cae en el pecado y esa noticia se publica a muchas personas en las redes sociales, si empiezas a leer los comentarios, vas a ver lo que el mundo piensa cuando un cristiano cae en el pecado. Los comentarios muchas veces son muy feos, ¿verdad? Y la mayoría de las veces hay palabras que dicen que esa persona es un hipócrita. O que no pueden creer que haya hecho eso después de todo lo que profesaba ser. O a veces yo voy, no aquí, pero yo recuerdo algunas veces cuando yo estaba evangelizando en los Estados Unidos y tocando la puerta de la persona, y ellos me dicen, no voy a esa iglesia porque esa iglesia es hipócrita. Que esa persona es hipócrita. No voy ahí porque ellos son hipócritas. Y así. Así, entonces no debemos traer vergüenza al nombre de Cristo. Porque eso puede causar daño a los que nosotros estamos intentando para hablar y predicar el Evangelio. Porque a veces ellos no quieren escuchar porque ellos ven todo lo que está sucediendo dentro de una iglesia y ellos no quieren tener parte de eso. Y eso es la razón por qué muchas personas salgan de la iglesia también, porque ellos ven cosas que no se ven muy bien. Sí, así, sí. Y entonces, el mundo sabe cómo actuar, cómo debe actuar un cristiano. El mundo lo sabe. Ellos saben suficiente para saber cómo debe actuar un cristiano. Y el mundo está esperando cualquier oportunidad para burlarse de Dios y de los cristianos. Pero no debemos darles la oportunidad de burlarse de Dios. Amén. Y por eso debemos hacer todo lo posible por vivir santamente y arrepentirnos de nuestros pecados. Deberíamos avergonzarnos si son nuestros pecados los que traen reproche o burla al nombre de Jesús.
El mundo está esperando y buscando una razón para burlarse del nombre de Jesús. Pero no deberíamos ser nosotros los que les demos la munición. No deberíamos ser nosotros los que les demos la munición, ¿verdad? Pablo dice que Dios va a juzgar a los que están fuera, a los que están fuera. Se refiere a aquellos cristianos que han sido expulsados de la congregación de la iglesia porque no quieren arrepentirse de estos pecados abiertos que traen vergüenza al nombre de Cristo. Y miren la forma en que Pablo describió al hombre que cometía este pecado. Con la esposa de su padre. Dijo que era perverso, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 13. Porque a los que están fuera de Dios juzgará, quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, eso es lo que Dios dice de ese tipo de pecado, ¿verdad? A veces ponemos excusas a los pequeños pecados, a los pequeños pecados. Decimos, oh, no hay nada de malo en esto, o no hay nada malo de hacer esto, pero la desobediencia es desobediencia. Y si pudiéramos oír lo que Dios piensa de nuestros pecados, me pregunto, ¿qué diría Dios? ¿Qué diría Dios? Pablo escribió esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo y Dios dijo que este pecado era perverso. Pero nosotros vamos a decir lo mismo, ¿verdad? Vamos a decir lo mismo. Que un hijo tiene la mujer de su padre. Vamos a decir lo mismo, que eso es perverso. Oro para que Dios abra nuestros ojos también para ver el pecado como Dios lo ve, ¿verdad? Que Dios nos abra los ojos para ver el pecado como Dios lo ve. Vamos a seguir leyendo aquí de capítulo 6, versículo 1. Dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Los asuntos de la iglesia deben ser tratados por la iglesia. Si llega un desacuerdo o una ofensa entre dos miembros de la iglesia, que no sea una situación que involucre las leyes del país o del estado, tales asuntos deben ser tratados por la iglesia misma, ¿verdad? Si hay asuntos que involucran la palabra de Dios, esos asuntos deben ser tratados por la iglesia. No debemos llevar a nuestro hermano o hermana en Cristo ante un tribunal para que juzguen nuestros desacuerdos entre nosotros como hermanos en Cristo. El mejor juez que tenemos en este mundo es la palabra de Dios. El mejor juez que tenemos es la palabra de Dios. Y Pablo reafirma nuestro derecho como iglesia a juzgar los asuntos de la iglesia porque Dios ha puesto su santa autoridad sobre su iglesia. Vamos a seguir leyendo del versículo 2 aquí. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hay algo muy interesante aquí. Nosotros los cristianos vamos a ser parte del jurado que va a juzgar a los incrédulos de este mundo. Cuando
todo esto termine y estemos ante el gran trono blanco del juicio de Dios, habrá incrédulos de todas las naciones y nosotros vamos a dar el veredicto contra ellos, diciendo que son culpables porque nunca confiaron en Jesucristo para salvarlos de sus pecados. Y entonces, si eres salvo, eres cristiano, vas a formar parte de ese jurado un día. Así que Pablo ahora dice la pregunta de que si vas a juzgar el mundo, ¿por qué sientes que no debes juzgar estos pequeños asuntos terrenales que surgen en la iglesia? Y no hay razón por la que no podamos hacerlo. No hay razón. Debemos ser capaces de juzgar estos asuntos como iglesia porque Dios nos ha dado su bendición para hacerlo. Dice aquí, versículo 3 de 1 a los Corintios, capítulo 6. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Ahora, este versículo se refiere a que también vamos a juzgar a los ángeles. Pero este versículo se refiere a todos los ángeles caídos, todos aquellos que siguieron a Satanás después de que Satanás pecara contra Dios y Dios lo expulsara del cielo. Vamos a leer lo que dice en Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Esto es Jesucristo hablando aquí. Dice el versículo, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La Biblia dice que Satanás en su corazón deseaba ser como Dios y que quería poner su trono por encima de las nubes junto a las estrellas igual que el de Dios. Y después de este pecado, Dios lo expulsó del cielo, de su presencia. Pero había una serie de ángeles a los que Satanás había engañado para que los siguieran también. Entonces, habían ángeles que los siguieron a Satanás. Vamos a leer de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 hasta 4. Apocalipsis 12, eso es página 1093 y versículo 3 hasta 4. Dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este versículo de Apocalipsis habla de un gran dragón escarlata. Y este dragón es un símbolo de Satanás, es Satanás. Y dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Hay momentos en la Biblia en los que se hace una comparación entre los ángeles y las estrellas.
Este es uno de esos casos en los que se menciona a las estrellas como si fueran ángeles. Pero esto también nos da más información porque nos dice el número de las estrellas que fueron arrojadas con Satanás. Un tercio de los ángeles siguió a Satanás. Así que ahora entendemos por qué Jesús dijo que íbamos a juzgar a los ángeles además del mundo. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Vamos a regresar primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Para que sepan aquí también, la mujer está hablando de Israel. Ella es Israel. El niño que va a nacer es Jesucristo. Podemos tener más tiempo en el futuro para estudiar Apocalipsis, pero es muy interesante lo que dice en Apocalipsis. A mí me gusta mucho. Vamos a leer aquí de primero a los Corintios capítulo 6, versículo 4. Dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Si tienes un problema en tu casa con uno de tus hijos, siempre que sea un asunto menor, normalmente no pides ayuda externa, ¿verdad? No pides ayuda de tu vecino que intervenga y se ocupe de la desobediencia de tu hijo. Es tu hijo, así que tú mismo te encargas de la situación. Entonces, ¿por qué nosotros como iglesia pediríamos consejo mundano o le pediríamos a un juez mundano que posiblemente no sea salvo que juzgue los asuntos de la iglesia? ¿Por qué lo pedimos, verdad? Deberíamos ser capaces de manejar los asuntos de la iglesia por nosotros mismos. Y por eso Pablo dice: ¿por qué no ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que cualquiera que sea salvo y siga a Jesús debería ser capaz de juzgar lo que está bien o mal en la iglesia, porque tenemos la misma palabra de Dios, amén. Tenemos la misma palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo que cualquier otro cristiano. Entonces, debemos ser capaces para juzgar un asunto de la iglesia. Vamos a seguir leyendo aquí. Versículo 5. Dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Aquí Pablo dice que él lo decía para avergonzarlos. Incluso un niño puede notar la hipocresía, ¿verdad? Un niño puede notar la hipocresía. Si un padre le dice a su hijo que haga eso, aquello o lo otro, pero el niño ve que el padre no lo hace, o el padre hace exactamente lo contrario, el niño es consciente de la hipocresía, ¿verdad? Pero Pablo continúa diciendo que seguramente hay alguien entre ellos a quien consideran lo suficientemente sabio como para juzgar un asunto entre dos miembros de la iglesia. Seguramente hay alguien con suficiente sentido común
y que es obediente al Espíritu Santo como para juzgar un asunto en lugar de llevar los asuntos de la iglesia a un tribunal de justicia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Él lo dijo para avergonzarlos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pletea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y aquí está a lo que me refería antes. ¿Por qué pediríamos a alguien que juzgara asuntos espirituales de la iglesia cuando en primer lugar es un incrédulo? Por lo tanto, no tiene fe ni comprensión de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, no tienen el Espíritu Santo para guiar sus decisiones. El resultado será que el juez mundano el juez mundano tomará una decisión mundana. Una decisión que tiene sentido y suena bien para el hombre, pero eso no significa que sea el plan o la voluntad de Dios. Y así es. Sino que el hermano con el hermano pletea en juicio, y esto ante los incrédulos. Versículo 7 dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Porque nosotros peleamos entre nosotros como cristianos, dice Pablo. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué darle tanta importancia? Sin duda, dos personas que dicen ser seguidores de Cristo deberían ser capaces para llegar a un acuerdo o una solución correcta, ¿verdad? Si yo digo que yo soy cristiano, seguidor de Cristo, yo debo tener paz, yo debo intentar para estar bien con Dios y con las otras personas. Entonces, debemos llegar a una decisión correcta, a una solución. Pero si no es así, ¿qué haría Jesús en este asunto aquí? ¿Qué haría Jesús? Vamos a ver lo que dice en Mateo 5, 40. Mateo 5, 40. Eso es página 835. Mateo 5, 40 dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué pelear? ¿Por qué peleamos por cosas mundanas? Por posesiones mundanas. Si alguien quiere quitarte la túnica, dale también la capa, dice la palabra. No pasa nada si te defrauden o te hacen daño, porque ¿sabes quién te está observando? Dios. Es Dios. ¿Sabes quién tiene derecho a vengarse? Dios. Amén. Y si Dios no juzga a esa persona por hacerte daño mientras estamos aquí en la tierra, entonces habrá un día del juicio en el cielo en el que Dios hará justicia. Hay cosas más importantes de las que preocuparse en la vida. Yo recuerdo a un pastor que dijo que
estaba en medio de una discusión entre dos personas que querían pelear y discutir y pelear y discutir, dos hermanos en Cristo. Parecía que no iba a terminar nunca y fue una batalla continua. El pastor finalmente levantó las manos y dijo, ¿saben qué? Ustedes pueden seguir peleando aquí, pero me voy para evangelizar. Porque hay personas ahí en el mundo que necesitan escuchar de Cristo. Y él salió de una vez para comenzar a evangelizar a las personas. Y él es el pastor de una de las iglesias bautistas más grandes de los Estados Unidos. No discutamos por cosas sin importancia. Hay demasiado que hacer por Jesús como para dejar que las cosas pequeñas nos ofendan. Concéntrate en hablarle a alguien de Jesús. Así habrá un alma más que no tiene que ir al infierno, ¿verdad? Y deje que Dios juzgue a los que te hacen daño. Deje que Dios juzgue a los que te hacen daño. Vamos a terminar aquí. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Esos pasajes. Vamos a seguir adelante con la iglesia, amén. Vamos a seguir adelante. Vamos a terminar con oración esta noche. Vamos a orar. Dios, gracias Señor por tu misericordia sobre nosotros. Señor, eres grande, eres maravilloso Señor. No hay nada que no puedes hacer. Y nosotros confiamos en ti porque eres el único Dios verdadero, Señor. Eres el único Dios. Y un día, Señor, yo estoy esperando para ver tu cara. Señor, yo quiero ser una luz aquí en Puerto Plata. Hasta el mundo, Señor. Para los que no te conocen como Salvador. Que ellos puedan ver a Jesucristo crucificado y saber que Él murió por ellos, Señor, en la cruz. Y que también que ellos puedan confesarle a Él como su Salvador, para que Jesús pueda perdonarles de su pecado. Porque Jesús es el único camino para llegar al cielo, Señor. Y ayúdanos, Señor, aquí en este mundo para ser testigos de Jesucristo. A donde vamos, a cualquier persona, porque cada persona necesita escuchar el Evangelio, Señor. Y yo oro que cualquier persona que se conecta a este video en línea, si ellos no le conocen a Jesucristo como su Salvador, que ellos puedan confesarle a Él de su corazón, invitarle a Él de su corazón, para salvarles, Señor, de sus pecados, para que ellos también puedan tener la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Eres grande, Señor. Nosotros oramos y oramos por tus bendiciones sobre cada persona. Llévalos bien, Señor, a la casa. Protégelos siempre. Provee por sus necesidades. Ayúdalos y bendícelos, Señor, a los que no pudieron estar aquí en persona, pero están presentes en corazón y espíritu, Señor. Y nosotros oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.